Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Norma y hoy te estaré, seguimos con el noveno paso. Antes que nada, una introducción brevísima. No endorso ningún programa, ninguna fraternidad, ni ninguna fraternidad me endorsa a mí. Todo lo que yo digo, esta es mi propia opinión. Entonces, dicho esto, seguimos con el noveno paso. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. El segundo párrafo. En el pasado podemos haber minimizado el efecto de nuestra persona sobre los demás. Es difícil responsabilizarnos de nuestras acciones si consideramos que ellas no tienen impacto. Sin embargo, al cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones, dejamos de ser ilusos. Dejamos atrás la creencia de que nuestras palabras y acciones son insignificantes. En el octavo paso fuimos honestos con nosotros mismos respecto de nuestros comportamientos pasados. Hicimos además nuestra lista de las personas posiblemente dañadas. Por haber sido honestos para percibirnos a nosotros mismos, comprobamos que nos sentimos liberados de cargas antiguas de culpa y vergüenza. Y este paso nos acondiciona para ser aún más honestos con nosotros mismos. Mientras comenzamos a hacer nuestras reparaciones. Las reparaciones son nuestra verdad pura, sin culpa, evasión, justificación ni manipulación. Nos hacemos responsables de nuestra experiencia. Comprendemos que las reparaciones significan nuestro compromiso para cambiar con la ayuda de nuestro amoroso poder superior. Ok, vamos a tratar de discernir el párrafo. Entonces, nos dijo que en el octavo paso hicimos esa conciencia de cómo nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones dañaron a otras personas. Aceptado esto, reconocido esta situación de que dañamos a otras personas, perjudicamos a otras personas, sin la justificación. Sin la justificación no es porque dañé porque la otra persona también hizo y yo hice porque la otra persona hizo. Entonces, en este caso estamos hablando del defecto de carácter, de la venganza y del revanchismo, ¿ok? Entonces, sin entrar en la justificación, aceptamos nuestros errores. Ya en el otro video ya expliqué todos los otros pasos, porque eso es lo que nos dijo en el otro párrafo. En este video, en este párrafo nos está diciendo ya, o sea, ya, ahora ya sabes, ya estás consciente de que tus conductas dañaron a otras personas y que para poder hacer reparaciones y enmiendas se requiere hacer cambio de conductas y de actitudes, ¿ok? Dice, sin embargo, al cambiar nuestras conductas y nuestras acciones, dejamos de ser ilusos. Ok, ilusos. La palabra iluso a mí me encanta que esté dentro de este concepto del noveno paso, cuando en la falsa creencia, muchas de las veces llego al noveno paso todavía sintiéndome la víctima, todavía con conmiseración. Entonces no me sirve. Necesito salir de este estado ilusorio de pensar que los otros me hicieron. Entonces no, me hago totalmente responsable solamente lo que yo sí hice. No voy a cargar la responsabilidad o las culpas o las acciones de los agresores. Sí fui víctima en un punto, sí, sí. Por eso te acuerdas en la parte de, déjame ver, dice, reparamos directamente a cuando nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicios para ellos o para otros. Acuérdate que nosotros entramos en la etapa de para otros, ¿ok? Entonces, en esta parte de dejar de ser ilusos, es dejar de pensar que nuestras propias acciones no dañaron a los otros, dañaron a otras personas, hicimos bastante daño a lo largo de nuestra vida con todas nuestras conductas nocivas, pero a la persona que más le hicimos daño es a nosotros mismos, ¿ok? En esta parte es como
Aunque quisiéramos hacer daño a la otra persona, todavía el daño no lo hicimos a nosotros mismos. Con nuestras actitudes y con nuestras acciones rompimos y dañamos relaciones significantes para nosotros, lastimamos, herimos a personas que nosotros decíamos que amábamos o amamos, y por ende todo eso nos trajo consecuencias negativas. Y con esas consecuencias negativas nosotros nos hicimos más daño, ¿ok? Nos castigábamos, ¿ok? Nos castigábamos por esas cosas que hicimos, que les hicimos a los otros. Nos atormentaba la vergüenza, nos atormentaba la culpa. Y estábamos pues en ese ciclo de sentirnos menos que porque dañamos. Entonces, para cerrar, porque sí está como un poquito confuso, ¿verdad? Esta parte de lo iluso y todo eso. Entonces, vamos a, este párrafo nos está pidiendo que cambiemos las actitudes, que nos demos cuenta cómo nuestras actitudes han impactado a las otras personas y que para hacer reparaciones y hacer enmiendas, nosotros necesitamos desarrollar un compromiso para nosotros cambiar nuestras acciones. El primer compromiso va a ser con nosotros mismos. Si quiero cambiar, si deseo cambiar tal acción o tal actitud, porque puedo darme cuenta, puedo reconocer de qué manera he hecho daño, el perjuicio, las consecuencias y de qué manera me he hecho daño a mí mismo, a mí misma. ¿Ok? Entonces necesitamos reconocer esa parte para poder cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros juicios, cambiar nuestros pensamientos, cambiar la manera de reaccionar, porque ya no queremos más de lo mismo. En la parte que dice nos dejamos de ser ilusos, entonces en esta parte salimos de nuestra zona de confort y entonces ya no estamos justificando nuestras acciones. Pues hice porque la otra persona también me hizo. No porque cuando la otra persona te hizo, tú tenías una elección. O hago esto o hago lo otro. Pero sin embargo, consciente o inconscientemente, hiciste una decisión que fue perjudicial para ti y o para la otra persona. Entonces solamente vamos a agarrar esa parte, lo que nosotros sí hicimos consciente o inconscientemente. Obviamente la mayor parte de las actitudes que tuvimos fueron inconscientes, fueron en la inconsciencia, no sabíamos que no sabíamos y por eso nos comportábamos de esa manera. Pero acuérdate que en el otro párrafo nos dijo que nos hiciéramos conscientes. Entonces ahora sabemos que sí lastimamos a las otras personas, que sí nos hicimos daño, que sí le hicimos daño a los demás y que hubo unas consecuencias que no nos gustaron y probablemente va a haber unas consecuencias que no se van a poder reparar. Y vamos a aprender a vivir con ese daño, con ese dolor, con esas situaciones que ya no podemos cambiar, pero todavía las vamos a aceptar. Entonces, en esta parte de dejar de ser ilusos, es darnos cuenta de que no podemos vivir en ese mundo de fantasía, de que nuestras actitudes no impactan a las otras personas. Sí las impactan. Tú nunca vas a saber cuando una palabra tuya va a lastimar demasiado a una persona. Aunque tú digas, yo no quise decirle eso a esa persona de esa manera, pero la persona lo tomó así. En este punto, tu responsabilidad, mi responsabilidad, solamente es darnos cuenta que tú no le quisiste lastimar. Ya la otra persona de qué manera se siente lastimada, ahí no podemos hacer nada. Pero nosotros solamente vamos a tomar la responsabilidad de lo que sí hicimos. Dijimos algo que lastimó a una persona. Esa es lo que va a ser nuestra responsabilidad. Me dio un poco de gripa y traigo mi garganta no sé si se escucha en la voz así media gangosa. Les pido una disculpa. Ok, dice en el octavo paso, bueno, dejamos atrás la creencia de que nuestras palabras y acciones son insignificantes. Eso es lo que acabamos de hablar.
En el octavo paso fuimos honestos con nosotros mismos respecto de nuestros comportamientos pasados. Eso también ya lo hablamos. Hicimos además una lista de las personas posiblemente dañadas. Ok, la lista de las personas posiblemente dañadas. Vamos a comenzar, vamos a decir, en la lista siempre vamos a estar nosotros en el primer lugar. Otra vez, porque el daño más grande que hicimos, no lo hicimos a nosotros mismos. Entonces las reparaciones más grandes va a ser con nosotros. Las enmiendas más grandes va a ser con nosotros. ¿Ok? Pero vamos a empezar, ¿verdad? En la lista, haz de cuenta que podemos hacer dos listas. La lista de las personas que dañamos gravemente y la lista de las personas levemente dañadas, entre comillas. ¿Ok? Entonces, en esa lista, obviamente que cuando estamos escribiendo fulano, mangana, vamos a decir la lista de los graves, ¿ah? Fulano, mangano, ¿ah? Y en esta parte vuelve a surgir cuando estás escribiendo el nombre de esa persona y viene todo el episodio donde tú le heriste, donde tú le lastimaste, viene ese episodio y entonces te puede abrumar la culpa, te puede abrumar la vergüenza y eso lo mandamos al primer paso. Reconozco que siento mucha vergüenza por la manera como me comporté con tal o cual persona, por lo que le dije, estoy arrepentida, estoy arrepentido, claro que no lo volvería a hacer. Obviamente ese es el proceso para con nosotros mismos. Lo hice sin pensar, actué impulsivamente, actué bajo una emoción, le quiero pedir una disculpa, le quiero pedir perdón, ¿ok? Esa es tu disposición cuando vas escribiendo los nombres. Entonces vamos a decir que a otro que es muy leve, ¿verdad? Fulana. Pues a fulana le quiero pedir una disculpa porque le levanté la voz o porque sin querer hice una cosa y esta persona salió perjudicada y no me di las consecuencias, no sabía que eso iba a pasar o que eso podía pasar. Me siento avergonzada, me siento culpable, ah, este, puedo pensar cómo se siente la otra persona con lo que yo le hice. Vamos a tener mucho cuidado en eso porque es bien fácil, por la empatía, por la codependencia, meternos en los sentimientos de la otra persona. Entonces, cuando estamos haciendo la lista y luego decimos, no, es que como yo le hice a la otra persona, eso, ay, no, eso nos puede sabotear el proceso del noveno paso, porque entonces te estás metiendo en los sentimientos de la otra persona, cómo ella se sintió o cómo él se sintió con lo que tú hiciste. Acuérdate que ese proceso lo hicimos en el octavo paso. De qué manera, cómo se sintió la víctima de nosotros cuando nosotros nos comportamos de tal o cual manera con ella, con ellos, con él, ¿ok? Eso lo hicimos en el octavo paso. ¿Para qué hicimos eso en el octavo paso? Para poder comprender, entender que sí lastimamos a la persona, que hasta cierto punto sí tuvimos conductas déspotas, arrogantes, es otra palabra, egocéntricas, ¿ok? Que sí tuvimos ese tipo de personalidad, complejos de superioridad, manipulación, control, todo esto de cómo controlamos a las otras personas. Ya de ahí a las otras conductas como el robar, el mentir, el engañar, el traicionar. Obviamente que acuérdate, estamos haciendo la lista de las personas y vamos a decir que Mangano, ¿va? Le robé. Él no se dio cuenta, pero yo le robé, ¿va? Ok, él no se dio cuenta, pero yo le robé y con ese faltante, él tuvo consecuencias, ¿sí? Entonces, en esa parte,
vamos a sentir obviamente la culpa, la vergüenza, el remordimiento, el enojo con nosotros mismos y luego vamos a entrar en la empatía y qué pena que le hice eso y esto y lo otro. Nos vamos a enfocar en nuestra acción. Le robamos a tal persona, ¿verdad? Es un ejemplo, le robamos a tal persona. Entonces, esa acción nomás, con esa acción que nosotros hicimos, la otra persona tuvo consecuencias. Ese no es nuestro asunto, pero se siente como que es nuestro asunto. Ese no es nuestro asunto. En este caso, un ejemplo, ¿verdad? Ese asunto es de la otra persona porque esa persona confió en nosotros. Entonces, al parecer, era como que no éramos unas personas dignas de confiar. Esa persona era confiado o confiada. Ese era su defecto de carácter, o sea, iluso, ¿verdad? Por decirlo así. Y confió en nosotros y nosotros le defraudamos. Entonces, esa parte, ¿cuántas veces defraudamos, decepcionamos a las personas? Esa es nuestra parte, cómo se sintieron las personas. Entonces, en esta parte, el escribir los nombres va a sacar las historias, va a sacar las historias. Ahora, si te sientes muy abrumado, muy abrumada con esos nombres que estás escribiendo, con esas historias que vuelven a aparecer, ¿verdad? Y acuérdate, el primer paso nos dice una historia a la vez, un nombre a la vez, una relación a la vez, un defecto de carácter a la vez. O sea, no te abrumes con que salieron 50 personas. No, no, o sea, no es como una carrera, no es una competencia. El punto es que aprendas a reconocer fue tu responsabilidad en las acciones, cuál fue tu parte, cuánto dañaste a la otra persona, cuál fue tu punto así nítido en esa situación donde la otra persona salió lastimada. Vamos a ver otra vez en la situación del robo. Obviamente no le vamos a ir a decir a la persona, hey, ¿sabes qué? Perdóname porque te robé. Obviamente que no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero quizás si es alguien cercano le podemos regalar algo. Tienes esa parte. Entonces sería una enmienda, una reparación, ¿verdad? O una disculpa, un perdón, así como ¿sabes qué? Realmente me di cuenta que en aquel tiempo, cuando estábamos trabajando juntos, teníamos como, yo me comportaba con muchas diferencias para contigo y pues quiero pedirte una disculpa. Hasta ahí, hasta ahí. Y la otra persona a lo mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor son igual que nosotros, codependientes. Oh, no pasa nada. Hasta ahí, pues qué padre, ¿no? Qué padre porque nos absolvieron sin pedirnos una explicación. Pero no todas las reparaciones o las enmiendas van a ser de esa naturaleza. Algunas personas no querrán hablar con nosotros, otras personas simple y sencillamente no me interesa lo que pasó en aquel tiempo, no quiero saber, no quiero escuchar. En ese tipo de enmiendas y en ese tipo de reparaciones, nosotros, tú, yo, todavía vamos a cambiar nuestra actitud. Que la persona no quiera escuchar una disculpa, no es como que, ay, pues ya le he pedido disculpas, le he pedido perdones y la gente ni me perdona ni me escucha, pues mejor sigo haciendo lo mismo. No, acuérdate que la mayor reparación es para nosotros, la mejor enmienda es para nosotros, porque al final del día nosotros éramos los que no dormíamos pensando en lo que sí hicimos, en lo que lastimamos, en el plan que premeditamos, en las venganzas, en todas esas cosas, en cómo la otra persona salió dañada, cómo con nuestros propios ojos vimos ese daño que nosotros causamos y nos quedamos en silencio, pues no hicimos nada para evitarlo. Y muchas de las veces el daño causado que hicimos lo disfrutamos hasta cierto punto, pensando que estábamos castigando a la otra persona por algo que nos había hecho. Otra vez, no estamos tratando de ser hipercríticos con nosotros, no estamos tratando de castigarnos, no estamos tratando de sacar estas historias ni siquiera para mirar los trofeos de cuántas mentiras hicimos o para decir, pues yo no hice tanto, no, aquí solamente es tu responsabilidad, mi responsabilidad,
hasta ahí. Eso es todo lo que estamos tratando de sacar. Historias nítidas. Acuérdate, sale muy abrumante la historia. Nos vamos al primer paso, a derrotarnos y hacerle todo el proceso para poder continuar. Y también te recuerdo, es una historia a la vez, una relación a la vez, un defecto de carácter a la vez, una reparación a la vez, una enmienda a la vez. Lo lamento por mi nariz. A ver, dice, y este paso nos acondiciona para ser aún más honestos con nosotros mismos mientras comenzamos a hacer nuestras reparaciones. Las reparaciones son nuestra pura verdad, sin culpa, evasión, justificación ni manipulación. Pues básicamente lo que ya hemos hablado. Nos hacemos responsables de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es cómo nosotros lo vivimos, cómo lo hicimos, cuál fue el resultado. Obviamente el resultado fue catastrófico para tener que hacer una reparación, pero es nuestra verdad, es solamente nuestra verdad, nuestro punto de vista. Ahí es donde te digo, cómo lo tomó la otra persona, cómo se ofendió la otra persona. Somos totalmente impotentes ante eso, solamente es lo que nosotros hicimos. Comprendemos que las reparaciones significan nuestro compromiso para cambiar con la ayuda de nuestro amoroso poder superior. Eso es más que nada a lo que se refieren las reparaciones. Como dije, el compromiso para tú, yo, cambiar esa actitud con esa persona, cambiar nuestra manera de comportarnos, obviamente parar de hacer la conducta nociva que estamos haciendo, enfocándonos en los cambios, en lo que sí es positivo, en lo que sí es saludable para las dos personas. Si tenemos que soltar y dejar ir a esas personas, las tenemos que soltar. Las tenemos que soltar, no importa si sea el jefe, los hijos, la pareja. Soltar no significa exactamente que te vayas a ir de sus vidas, pero sí es soltar la situación. Soltar la situación. No tiene reparación, no tiene reparación. No se puede arreglar, no se puede arreglar. Eso va a ir a la aceptación. ¿Ok? Y todavía con eso el compromiso con nosotros de mantenernos en el cambio, mantenernos en ese cambio de conducta, mantenernos en ese cambio de pensamiento, mantenernos en ese cambio de actitud. Cuando estamos manteniéndonos en ese cambio exactamente es lo que va a hacer que muchas de nuestras relaciones se reparen, se arreglen, porque obviamente la manera como nosotros nos relacionábamos con nuestras relaciones era de una manera tóxica, desde la manipulación, desde el control, de la evasión, desde la justificación. Ahora en la recuperación no, nos hacemos responsables de lo que nosotros sí hacemos, de lo que nosotros sí decimos, solamente de eso. De todo lo demás somos totalmente impotentes, pero el compromiso es contigo, el compromiso es conmigo, y como dijo al final del párrafo, nuestro amoroso poder superior está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a apoyar, nos va a fortalecer a lo largo de estas reparaciones, porque el resultado, obviamente el resultado de estas reparaciones en estas relaciones va a ser beneficioso para ti, va a ser beneficioso para mí. El poder superior va a estar contento contigo, va a estar contento conmigo, y las otras personas van a estar contentas contigo también cuando ya dejas de ser tóxico o tóxica para ellas, o cuando simple y sencillamente les permites vivir su vida y tú vives tu vida. Ánimo, seguimos viniendo.